Vamos a tener la lectura de la palabra del Señor. El Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículo 30. Estaremos leyendo hasta el verso 35. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces el ángel le dijo: María, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Este será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Amén. Pueden sentarse. Gloria al Señor. En esta noche estaremos meditando la palabra del Señor bajo el tema nacidos de Dios, engendrados por su Espíritu. Amén. Nacidos de Dios. Hay algo que debemos entender con relación a Jesús. Jesús vino a este mundo siendo 100% hombre, pero también siendo 100% Dios. Sin embargo, aunque Jesús era Dios, en esta tierra vivió como hombre, pero no como cualquier hombre. Vivió como un hombre nacido de Dios, como un hombre lleno del Espíritu de Dios. Como hombre, Jesús fue tentado. Pero dice la Escritura que Jesús no pecó. Fue todo lo contrario. Él venció toda tentación. Pero no la venció actuando como Dios. Él la venció actuando como un hombre lleno de Dios. Estamos acá. Como un hombre que había nacido del Espíritu de Dios.
creyentes en Cristo que somos, al igual que Jesús, en esta vida, todo el que ha recibido al Señor en su corazón, el que ha dejado la vida que antes vivía por vivir la vida que agrada a Dios, es alguien que de la misma manera que como Jesús venció, Él también vencerá. Pero no lo hará en sus propias fuerzas. Lo hará porque lo que hay de Dios en Él es lo que lo ayuda a vencer. Estamos acá. Para tener un poco más de claridad, no perdamos de vista esta cita que leímos, pero vamos a mirar otra escritura en la carta a los Romanos, el capítulo 8, el versículo 1 y 2 inicialmente dice la palabra: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Amén. Préstele atención a esto. Ya hemos visto cómo Jesús venció. Que no lo hizo como Dios, lo hizo como hombre. Pero que lo hizo como un hombre, no cualquiera, como un hombre que había nacido del Espíritu, que el Espíritu estaba dentro de él y por el Espíritu pudo vencer. Lo que estamos leyendo acá en la carta a los Romanos nos está dando una luz del por qué muchas veces gente que debiera estar llevando una vida de victoria en el Señor están viviendo una vida de fracaso, de derrota, una vida de condenación. La Escritura es clara cuando dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Estamos acá. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero el versículo no termina allí, sino que tiene una segunda parte y dice: para los que no andan conforme a la carne, sino que andan como conforme al Espíritu. Una vez tú le abres tu corazón a Jesús, quien viene a morar en tu vida es el Espíritu de Dios. Comienza en tu vida a suceder un cambio. Jesús lo llamó el nuevo nacimiento. Nacer de nuevo. Un nacimiento que ya no es el nacimiento biológico,
que se dio el día que nuestra madre nos trajo a este mundo. No. Es un nacimiento espiritual. El Espíritu entró a morar. Y desde ese momento Él tomó el control. Y entonces es Él quien quiere llevar la dirección de nuestras vidas. Pero muchas veces el Espíritu nos está guiando a lo que debemos hacer. Y entonces nosotros comenzamos a negarlo, a resistirlo. Y es lo que Pablo está diciendo acá. Que ninguna condenación hay para los que están en Cristo, pero no los que andan conforme a la carne. Los que andan conforme al Espíritu. Cuando nosotros leemos en los evangelios, la Escritura señala que luego que Jesús fue bautizado, fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Estamos acá. Preste la atención a esto. Fue llevado por el Espíritu al desierto. Y en el desierto estuvo 40 días, 40 noches. Durante todo este tiempo Jesús no comió pan ni bebió agua. Y en medio de ese tiempo de búsqueda del rostro de su Padre, en ese tiempo de comunión, de intimidad, de estar a solas con Dios, dice la palabra del Señor que Jesús fue tentado. Ahora, si Jesús, teniendo al Espíritu, entendiendo el propósito por el cual el Espíritu lo llevaba al desierto, Él pudo haber tomado la decisión de no ir hasta allá. Él pudo haberse negado a ayunar aquellos 40 días, aquellas 40 noches. Pudo haberse negado a estar sin tomar agua, pero no. Él se sujetó, se sometió. Él hizo lo que el Espíritu le estaba guiando a que él hiciera. Él sabía que la naturaleza humana que él tenía en cualquier momento se podía levantar. En cualquier momento, como hombre que había venido a esta tierra, alguna de aquellas tentaciones que él iba a enfrentar, probablemente no la pudiera resistir, probablemente no la pudiera soportar. Cuando el Espíritu del Señor viene a morar en nosotros, tenemos que aceptar que sea Él quien tenga el control, quien tenga la dirección. El problema de muchos es que viven como si no tuvieran al Espíritu de Dios. Viven como si no tuvieran al Espíritu Santo. No hay condenación para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino que andan conforme a ¿qué? Al Espíritu. Usted sabe lo que es andar conforme a la carne. Es hacer todo lo que la carne te pida. La naturaleza caída, el viejo hombre, las cosas que a Dios no le agradan, son las que la carne quiere que tú hagas. Dice la Escritura que la carne se opone al deseo del Espíritu, y el Espíritu se opone
al deseo de la carne. En otras palabras, el creyente que tiene al Espíritu Santo, antes de pecar, antes de hacer lo malo, el Espíritu le advirtió, le hizo sentir que no lo debía hacer. Cuando la persona va a mentir, el Espíritu Santo le hace sentir: no mientas. Sin embargo, la persona decide mentir. Cuando está mintiendo, lo que está haciendo es lo que la carne le pide que haga. El Espíritu nunca te va a decir miente, pero la carne sí te lo va a decir. El Espíritu nunca te va a decir que seas desobediente. Nunca te va a decir que seas rebelde. Nunca te va a decir que seas incrédulo. Nunca te va a decir que no te congregues. Nunca te va a decir que no honres a Dios, que no diezmes, que no ofrendes. Eso nunca lo hará el Espíritu. Pero ¿sabes quién sí lo hará? La carne. Jesús tuvo una naturaleza que, por Satanás saber que esa naturaleza estaba en él, se atrevió a tentarle. Si está escrito que fue tentado, es porque así sucedió. Iglesia, usted no venga con excusas delante de Dios. El que nace de Dios, el que fue engendrado por el Espíritu Santo, tiene los mismos ADNs que tuvo Jesús, el Hijo de Dios. Tiene la misma capacidad. Puede soportar como Él soportó. Puede obedecer como Él obedeció. Se puede someter como Él se sometió. Puede vivir la vida que Jesús vivió. Pero el interrogante en esta mañana, en esta noche, es si verdaderamente en nosotros se ha dado ese nacimiento de Dios. Si verdaderamente hemos nacido de Dios. No me pierda de vista esa segunda cita. Pero mire cómo dice Juan 1, para tener más luz en lo que el Señor nos está hablando. El versículo 10 dice así: en el mundo estaba, y el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. A lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Amén. Preste la atención a esto, porque acá lo está diciendo claramente el apóstol Juan.
El Hijo de Dios no es el que nació en una familia cristiana. El Hijo de Dios no es el que tiene una Biblia. El Hijo de Dios no es el que reza, no es el que ora, no es el que va a una iglesia. El Hijo de Dios no es el que lleva una vida religiosa. No es el que hace obras sociales. No es. El que profesa una vida piadosa. Acá dice: a los suyos vino y los suyos no les recibieron. Mas a todos los que les recibieron, a los que creen en su nombre, escúchalo bien, hubo un momento de nuestra vida en el que nacimos de Dios, en el que nacimos de nuevo. ¿En qué momento sucedió eso? En el momento que le abrimos nuestro corazón, en el momento que le aceptamos como nuestro Señor y como nuestro Salvador. En el momento que creímos en Él como el Hijo de Dios. En ese momento dice la Escritura que nacimos como hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne, ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Usted pudo haber sido el hombre más pecador. Usted pudo haber sido el hombre más carnal, el hombre más mundano. Usted pudo haber estado al servicio del mismo infierno, del mismo diablo. Pero si usted le abrió su corazón a Jesús, usted lo recibió como su Señor, como su Salvador, usted creyó en el nombre del Hijo de Dios, y usted dejó que el Espíritu del Señor lo regenerara y tomara la dirección de su vida, y usted está viviendo de acuerdo a lo que el Espíritu le guía, usted puede sentirse que en verdad ha nacido de nuevo. Usted puede tener la confianza y la seguridad, y aunque venga lo que venga, usted nunca tendrá temor, y Satanás, el diablo, sabrá a quien tiene delante de él, y aunque le toque enfrentar hasta la misma muerte, usted podrá vencer, porque el Espíritu de Dios está en usted. Da tristeza, da pena, da vergüenza de ver cómo muchos, diciendo que son hijos de Dios, viven como si fueran hijos del diablo. Porque el Hijo de Dios no miente. El Hijo de Dios no roba. El Hijo de Dios no maldice. El Hijo de Dios no es desobediente, no es rebelde. El Hijo de Dios es aquel que verdaderamente ha nacido de nuevo. El que no se engaña a sí mismo.
El que tiene conciencia de lo que un día era, pero sabe lo que hoy día es. El que puede decir, como lo dijo Pablo un día: con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Lo que ustedes ven en mí no es el hombre que ustedes antes veían. Soy un hombre que vive conforme al Espíritu, guiado en todo, obedezco y me someto, y Dios está conmigo en todo lo que hago. Gente queriendo encontrar en Dios la respuesta a sus fracasos, y no porque le estén consultando, sino porque se atreven a insultar a Dios, diciendo: ¿por qué me sucede? ¿Por qué me está pasando? El que vive conforme al Espíritu todos los días crucifica su carne. Desde el momento que eres despertado, en la madrugada, en la mañana, para que vayas al secreto, y entonces decides hacer lo contrario, ahí no estás alimentando al Espíritu. Ahí a quien estás alimentando es tu carne. Y así como la carne te pidió que en ese momento no te levantaras, que te quedaras durmiendo, en todo el transcurrir del día, así se mantendrá pidiéndote que la alimentes, que la complazcas, que hagas la voluntad de ella. El que nace del Espíritu lleva una vida muy diferente a la que muchas veces nos encontramos llevando. Volvemos a la cita de Romanos. El versículo 3 del capítulo 8. Dice: porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil, ¿por qué? Por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne, de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley que se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme a ¿quién? Al Espíritu. Porque los que son de la carne, ¿qué es lo que sucede con ellos? Piensan en las ¿qué? En las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Y acá está hablando de ¿qué? De pensamiento. ¿En qué ocupas tu mente? Porque ahora no solamente está hablando que no debemos andar en la carne, ahora está hablando de pensamiento. ¿Qué te mantienes pensando? El que es del Espíritu
piensa en las cosas del Espíritu. Pensemos en Jesús, el Hijo de Dios. ¿En qué mantenía ocupada su mente? No perdamos de vista lo que la palabra nos está hablando, que Jesús en esta tierra vivió al 100% como un hombre. Pero no cualquier hombre, un hombre del Espíritu. ¿Cómo mantenía Jesús su mente? La mantenía ocupada con las cosas del Espíritu. Vemos a Jesús, 3 años y medio de ministerio. En un movimiento casi que incansable, a donde el Espíritu le impulsaba que fuera. Allí iba el Señor. Se mantenía con su mente ocupada en lo que al Padre le agradaba. Pero ¿qué nos pasamos pensando todo el día? El que es nacido de Dios, engendrado por el Espíritu, se mantiene con su mente ocupada en las cosas de Dios. Pero hay gente que se mantiene con su mente ocupada en cosas que no edifican. Alimentando su carne. Viene la tentación, viene la prueba, viene la dificultad, y entonces tememos por lo peor. Y si viene la tentación, muchas veces no se logra superar, no se logra vencer. Dice Isaías en el capítulo 26: tú guardas en completa paz aquel cuyos pensamientos en ti perseveran. Debemos mantener nuestra mente ocupada en cosas que edifiquen. La palabra del Señor. El Señor dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a como en él está escrito. Porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Cuando tenemos la mente ocupada en la palabra de Dios, cuando es lo que está en nuestro pensamiento, no habrá lugar para la incredulidad. Los dardos que el enemigo lance con el escudo de la fe los podrás apagar. ¿Por qué? Porque tu mente la has tenido ocupada en la palabra. Y la palabra que has estado meditando la has estado creyendo. Y todo intento del enemigo por hacerte dudar en ninguna manera podrá prevalecer.
Iglesia, si hemos nacido de nuevo, tenemos al Espíritu, el Espíritu que tuvo Jesús, el Espíritu que necesitó para poder cumplir a cabalidad la voluntad del Padre, para poder llegar hasta donde Él llegó. Pero qué difícil es vivir conforme al Espíritu cuando queremos agradar a nuestra carne. Seguimos acá. El verso 6. Porque el ocuparse de la carne, ¿qué es lo que resulta? ¿Resulta en qué? En muerte. Muerte espiritual. Pero también en muerte física. Y sigue diciendo, pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? Vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son en enemistad contra ¿quién? Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Cuando Jesús estaba cerca de Jerusalén, le dijo a sus discípulos lo que le iba a acontecer cuando llegaran allá. Cuando Pedro escuchó lo que al maestro le iban a hacer, Pedro le reconvino, le tomó aparte y le dijo: maestro, no te acontezca lo que has dicho. Cuando Jesús le escuchó, le dijo: apártate de mí, Satanás, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las cosas de ¿quiénes? De los hombres. Cuando vivimos guiados por el Espíritu, estamos dispuestos a soportar lo que en la voluntad del Padre así Él lo quiera, sabiendo que la voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y lo que en un momento pudiera ser un momento de dolor, de dificultad, tú no sabes en qué puedes finalizar. Pero aquel que te aparta para que no pases por donde Dios quería que pasaras, porque Él estaba procesando algo en tu vida, porque te estaba preparando para lo que venía, lo que te está alejando es de lo que Dios tenía para tu vida. Tenemos que tener discernimiento y mucho cuidado. El que ha nacido de Dios, el que fue engendrado por el Espíritu Santo, es el que mantiene su mirada puesta en el Señor. Pedro estaba mirando de acuerdo a cómo mira la carne. La carne te quiere librar de una enfermedad si vienes a la casa de Dios, porque está lloviendo o porque hay un virus en el ambiente, o porque mira cómo están las cosas. Pero el Espíritu del Señor es todo lo contrario. Él te está impulsando, te está haciendo sentir
que no te debes quedar. Y entonces vas a encontrar quien te va a decir, y tú no ves cómo está el día, y tú no ves cómo están las cosas, y tú no ves cómo te estás sintiendo. El Espíritu le está haciendo sentir lo que deben hacer, pero la carne a su vez te está haciendo ¿qué? Desviar de lo que el Señor quiere que tú hagas. Y te falta discernimiento. Y en lugar de hacer lo que el Espíritu te está ordenando que hagas, terminas cediendo a lo que la carne te impulsó a que hicieras. ¿Qué tal que Jesús hubiese escuchado a Pedro? ¿Qué tal que Jesús hubiese escuchado a uno de sus más íntimos, de los más cercanos? Porque no siempre lo va a hacer a través de alguien que está lejos. A veces se va a mostrar como algo sensato, como algo prudente, como algo que se debe considerar. Jesús tuvo la victoria que muchos de los que estamos acá queremos tener. Ya lo escuchamos. No porque vivió como Dios en la tierra, porque se sujetó al Espíritu de Dios. Dice el verso 7: por cuanto los designios de la carne son ¿qué? Enemistad contra quién. Porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Todo lo que la carne te pide es para que te hagas enemigo de Dios. La carne no te pide algo para acercarte a Dios, para que su amistad con Él se fortalezca en tu vida, no. Es lo que dice Santiago: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que se constituye amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. ¿Y qué es lo que te pide que seas amigo del mundo? La carne. Hoy día está resultando que ya para los que predicamos la sana doctrina nos están condenando, nos están señalando. Somos unos extremistas, somos unos religiosos, somos unos legalistas. ¿Por qué razón? Porque según los que nos están condenando, tomarse unos tragos no es malo. Estar en la rumba no es malo. Ya me han formulado algunos ciertas preguntas, porque se encuentran en las redes que alguien que tiene un título enseña que el hacer ciertas cosas que la Biblia condena
no es pecado. Pero yo en este versículo entiendo lo que la Biblia dice, que no se puede servir a dos señores, porque se amará uno y se odiará al otro. El mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece. ¿Y qué es lo que te pide la carne? La carne te pide amistad con el mundo. La carne quiere que vivas según el mundo, pero el Espíritu quiere que cada día tú te santifiques, que tú vivas en intimidad, en comunión, que tú vivas de acuerdo a lo que dice la palabra de Dios. La carne quiere que tú seas enemigo de Dios. Ella no te va a decir que lo malo es malo. Es todo lo contrario. Ella va a tratar de convencerte de que hagas las cosas que a Dios no le agradan, como si no fueran malas, que Dios no te va a condenar por eso. Y dos cosas tengo que decir. Uno, la palabra del Señor no me enseña a pecar. Y dos, el Espíritu no me impulsa al pecado. Pero hay algo que sí me quiere arrastrar a hacer lo malo. Y usted tiene que discernir realmente qué es lo que lo está llevando, qué es lo que lo está seduciendo. Porque también la Biblia dice que cuando uno es tentado, no es tentado por Dios. Porque Dios no tienta a nadie, ni Dios puede ser tentado, sino que cada cual, cuando es tentado, dice que de su propia concupiscencia es atraído. Y la concupiscencia, habiendo consumado el pecado, entonces da luz a la muerte. Hay gente que en su corazón tiene deseo de pecar, deseo de hacer lo malo, y lo quieren justificar con un versículo de la Biblia que en ningún momento te está dando la concesión, que en ningún momento te está mandando a pecar, pero lo que está en tu corazón tú lo quieres justificar. Y qué mejor manera que tomando como excusa, que tomando como argumento la palabra de Dios. Déjeme decirle que el que se toma una copa, se toma dos. La Biblia dice que un poco de levadura leuda toda la masa. El que se escucha una canción mundana, se escucha el CD completo. Sí. El que se baila una, se baila toda la noche. Deje de venirme a decir que mientras se haga en proporciones pequeñas, aquello no es malo. Porque lo que comienza por algo pequeño, después se convierte en algo incontrolable. Estamos jugando. La gente hoy día muestra a Jesús que se sentaba con comedores y con bebedores. Y lo que quieren decir era que Jesús era partícipe de la parranda, del trago, de la farra. ¿Y por qué lo quieren mostrar como algo bueno? Porque eso es lo que tienen en el corazón.
Tenga mucho cuidado. No se deje engañar del diablo. El Espíritu de Dios es Espíritu Santo. Es espíritu de santidad. Y Él nos sacó del trago. Él nos sacó del mundo para que lo que Él hizo, habiendo pagado con su propia vida el Hijo de Dios, venga gente que no tiene escrúpulo y no tiene amor por el Señor ni por las almas, no tiene respeto a la persona del Espíritu de Dios, a darle concesión al que tiene una lucha con el mundo y con el pecado, al que está tratando de agradar a Dios y se encuentra con una enseñanza como esta. Déjeme decirle que la sangre de esa persona será demandada sobre la cabeza de ese que está enseñando, a que el que no está pecando allá lo haga convencido que lo que está haciendo no es malo. Hay gente que lo está logrando y están notando la paz, el cambio en su vida. ¿Cómo le van a decir? No, es que tú no tienes que dejar de tomar. Usted no sabe ni el daño que le están haciendo a esa vida, a esa persona, a esa casa, a esa familia. Y sigue diciendo acá: y los que viven según la carne no pueden ¿qué? Agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la ¿qué? Según la carne, sino según ¿quién? Según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en ¿quién? Oye, presta la atención a este versículo, porque es claro. Hay que saber si verdaderamente el Espíritu de Dios mora en nosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Mira que todo lo que el Señor está mostrándonos en esta noche es la vida que viene de Él. El Señor no quiere que como cristianos que somos, que como sus hijos que somos, no tengamos vida espiritual. Lo que el Señor quiere es que tengamos vida. Y no es una vida que se vive como el mundo la vive. Es una vida que se vive según Dios. Y seguimos acá. Verso 12, ¿verdad? Así que, hermanos, deudores somos ¿a quién? No a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? Hijos de Dios. Todos los que somos guiados por el Espíritu de Dios. Iglesia, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo. Fue engendrado por el Espíritu de Dios y fue guiado.
y tuvo la victoria sobre el pecado, sobre la muerte. El enemigo no lo pudo detener, no lo pudo vencer. ¿Usted sabe lo que significa eso? Esta es una noche donde la vida de Dios quiere meterse en tu vida. Si la vida de Dios se mete en tu vida, entonces la muerte no podrá detenerte. La vida de Dios no es la vida que, como muchos que estamos acá en esta noche, hemos pensado. La vida de Dios en el creyente es el Espíritu Santo. Usted sabe que tiene la vida de Dios en su vida si tiene al Espíritu Santo. Si usted no tiene al Espíritu Santo, usted no tiene la vida de Dios. Y esa vida se quiere meter en tu vida. Cuando el enemigo intente desviarte, se encontrará que hay alguien dentro de ti que no podrá engañar. Porque una cosa era cuando no teníamos al Espíritu Santo, pero otra cosa es cuando lo tenemos. Y cuando Él intente hacerte daño, no lo logrará, porque habrá alguien dentro de ti que te advertirá de su intención, de lo que Él intenta contra ti. Iglesia, nacer de nuevo, dijo Jesús a Nicodemo, es nacer del agua y del Espíritu. Es tener al Espíritu Santo. No importa cuántos años tengas de edad, pero si en esta noche tú le abres tu corazón, lo recibes como tu Señor, como tu Salvador, y dejas que Él tenga el control y la dirección de tu vida, entonces tendrás vida. Y aunque la carne quiera detener lo que el Espíritu comenzó, mientras lo estés siguiendo a Él, la carne tendrá que flaquear, la carne tendrá que menguar, la carne tendrá que morir, y entonces el Espíritu en tu vida se fortalecerá. Alguien debe adorar a Dios.